Inevitablemente la afectación colateral dentro de esta pandemia son los puestos de trabajo. Mucha gente que teme ser despedida, mucha gente que teme que al final de esta cuarentena solamente recibe una carta, si es que recibe una carta y no antes un llamado telefónico, informándole que ya no pertenece a esa empresa. ¿Qué tanta flexibilidad y facultades se pueden tomar las empresas para despedir de esta manera a sus empleados? ¿Y de qué tanto deberíamos preocuparnos acerca de esta carta grosera de CONFIEP, de la Confederación de Instituciones de los Empresarios en nuestro país, quienes, en buena cuenta, están pidiéndole al gobierno despedir a la gente de manera masiva y sin ningún tipo de penalidad? Está en la línea telefónica Ricardo Herrera, él es abogado laboralista, para conversar de lo que es ya polémica y de lo que ha sido tomado y no puede ser tomado de otra manera que no sea la de una actitud que falta a la empatía y que no contribuye en nada, además, a un contexto de emergencia en nuestro país. Señor Herrera, ¿cómo está? Buenos días y gracias por atendernos. Karina, buenos días. Quisiéramos arrancar con esta carta de CONFIEP y con esta solicitud que le hace al gobierno de despedir a los empleados de manera masiva. Hay ya un pronunciamiento por parte de la ministra de Trabajo y ha dicho que esto contradice todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para más bien mantener a la gente con sus empleos. Sí, esa propuesta de CONFIEP ha sido descartada anoche, en particular en cuanto a la propuesta del cese colectivo por causa objetiva, con aprobación inmediata a la sola presentación de la solicitud por mesa de parte del Ministerio de Trabajo. La ministra ha dicho que en efecto se trata de cuidar los puestos de trabajo al máximo. Se entiende la situación de las empresas, pero todos deberíamos caminar hacia la finalidad máxima, que es conservar los puestos de trabajo durante esta situación de emergencia. Claro, pero incluso, ¿cómo se puede desprender esta solicitud? Porque un poco la lógica de CONFIEP es necesitamos despedir a gente para continuar con el puesto de otras personas, ¿no? En vez de solicitar otros mecanismos de asistencia financiera al gobierno para poder continuar empleando a esta importante población. CONFIEP ha hecho otros pedidos, algunos de los cuales han sido acatados por el gobierno, en el sentido de que se ha considerado y se va a implementar, según el anuncio de la ministra de anoche. Por ejemplo, la suspensión perpetua de labores. Yo creo que siempre estuvo vigente el marco legal general que permite la suspensión perpetua de labores desde el año 91, y ahora la ministra ha dicho que en efecto se va a considerar para casos excepcionales. Imagino yo para casos en los cuales es claro y evidente que no va a haber actividad en un largo tiempo. Por ejemplo, las empresas de todo turismo, aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, agencias de turismo, restaurantes enfocados al turismo. Evidentemente son empresas que tienen la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores, que apuntan a un periodo en el cual no se va a pagar el sueldo del trabajador, pero se mantienen los puestos de trabajo, que es lo más importante. Ok. Y en ese sentido, ¿qué debería saber el empleado? Porque por una parte está esta figura que le da flexibilidad a los empleadores y a los empresarios de mantener a su personal, pero mientras tanto, ¿con qué recursos puede contar el empleado en ese periodo? Precisamente el gobierno, pensando en ello, en este periodo de sequía salarial, es que ha adoptado ya medidas como por ejemplo la disponibilidad de la CTS hasta 2.400 soles, la disponibilidad del fondo de pensiones de la AFP hasta 2.000 soles, y también la posibilidad de que el empleador no descuente el aporte del sueldo de abril a la AFP. El Congreso ha sacado una ley que amplía la disponibilidad de los fondos de pensiones de la AFP hasta 12.900 soles inclusive, y la propuesta de CONFIEP apunta, por ejemplo, a que no se descuente la renta de quinta categoría, que es más o menos un 15% del sueldo, durante el mes de abril. Esto le permitiría al trabajador solvencia o liquidez de dinero durante el lapso que dure la suspensión perfecta de labores. ¿Y eso tiene un periodo? ¿Se contempla un periodo de esta suspensión perfecta de labores? Máximo 90 días. Que ya está estipulado, por lo menos en la ley. O sea, sí, desde siempre ha estado estipulado.
Entonces el empleador lo que hace es comunica al Ministerio de Trabajo y a los trabajadores la suspensión, tiene que sustentar evidentemente esto, presumo yo en el caso fortuito de fuerza mayor, en la causa económica que impacta severamente la liquidez de la empresa. A los 6 días va un inspector de SUNAFIL para verificar la existencia de la causa. Ahí está el rol tutelar del Ministerio de Trabajo para que no se abuse de esta figura. Claro. Y después hay pronunciamiento de la Autoridad de Trabajo hasta en 3 instancias. ¿Y con qué mecanismos de defensa? Y voy a insistir en esto, señor Herrera, porque hay incluso empresas que dentro de la formalidad son informales con sus empleados. ¿Qué mecanismos de reclamo tiene el empleado en caso no se le permita contar con estos montos o en caso alguno de sus fondos no haya sido depositado? ¿Con qué información debería contar el empleado? Bueno, el trabajador que está informal en la empresa, por ejemplo, con recibo de honorarios, debiendo estar en planilla, Así es. con seguridad social, fondos de pensiones, CTS, certificaciones, todos los beneficios laborales, puede hacer denuncias anónimas inclusive a SUNAFIL para que vaya un inspector, constate esta irregularidad y obligue al empleador a contarlo en planilla, para que todos estos beneficios sean ejercitables por el trabajador. Y además estamos hablando de un periodo en el cual se puede hacer todo eso, porque entendemos que además durante este tiempo todos los trámites posiblemente se vean postergados. No, hay una línea de SUNAFIL por correo electrónico, al igual que el Ministerio de Trabajo, siempre disponible para que los trabajadores puedan formular sus denuncias ante cualquier incumplimiento de la legislación laboral. El carácter tutelar del Ministerio debe actuar de inmediato. Claro, esa información la tenemos, pero mi pregunta va a ser más directa. ¿Está funcionando? Porque la verdad es que uno, por lo menos a través de las redes sociales, y no es especulación, nos llegan casos detallados y además documentados de personas que en estos momentos se encuentran en la absoluta indefensión con respecto a sus ingresos, ¿no? Y señalan, yo he denunciado a SUNAFIL, yo ya envié mi documentación, incluso antes del estado de emergencia, y mi caso no ha sido atendido. Y no estoy hablando de un caso, estoy hablando de varios casos. Claro, tenemos ahí dos problemas. Primero, la posición de muchos inspectores de considerar que ellos no deberían estar trabajando por exposición al peligro del contagio. El gobierno ha sacado una norma que dice que el servicio inspectivo es un servicio esencial, con lo cual deben trabajar. Y por otra parte, ya lo dijo la ministra anoche, 80.000 contratos a plazo fijo no han sido renovados. Así es. Entonces, evidentemente, esos trabajadores pueden estar considerando, creo erróneamente, que han sido despedidos. Entonces, las denuncias se han multiplicado y la capacidad instalada de SUNAFIL probablemente esté siendo rebasada en estos momentos. ¿Con qué documentación debe contar ese empleado que considera que ha sido despedido injustamente? Bueno, el trabajador que considera que ha sido despedido injustamente puede, evidentemente, enviar a SUNAFIL su contrato de trabajo y la comunicación, sea escrita o por mail, por el cual se ha dado fin o término a su relación laboral, invocando lo correspondiente, ¿no? En el caso de un despido arbitrario, evidentemente, ahí puede el inspector de trabajo disponer su reposición, salvo que sea un despido en periodo de prueba. Y en el caso de no renovación del contrato a plazo fijo, el trabajador tendría que explicarle cómo ha sido su relación laboral con el inspector para que el inspector evalúe si realmente fue una relación válidamente temporal, si hubo una causa que sustentó el contrato a plazo fijo, o si se desnaturalizó y por ende estamos ante una real relación a plazo indefinido, claro, con lo cual el vencimiento del contrato fue un despido encubierto. Claro, y aquí en toda esta documentación se puede incluir correos electrónicos, ¿verdad? Se pueden incluir conversaciones por WhatsApp, se pueden incluir fotografías, incluso fotografías de actividades de la empresa en la que uno ha participado. Todo eso es importante y contribuye a esta documentación que se puede tomar en cuenta. Efectivamente, sobre todo para probar una relación laboral informal. Así no estoy por recibo de honorarios, pero en el fondo estoy subordinado, cumplo un horario de trabajo, recibo órdenes, soy eventualmente sancionado cuando no cumplo esas órdenes. Así es. Entonces puedo probar una real relación laboral. Claro, tengo obligaciones, pero no tengo derechos, ¿no? Y así es como se ejecuta esta relación laboral informal. Pasemos al otro punto, señor Herrera, y es la asistencia financiera que ha planteado el gobierno para las empresas. Hay dos programas de este tipo de asistencia. La primera, el programa Reactiva Perú, que es esta inyección crediticia, ¿verdad?, a una tasa muy baja en beneficio de las empresas.
Y la otra es un subsidio de hasta el 35% de la planilla para sueldos de hasta 1.500 soles. Quisiera arrancar primero con eso porque nos han escrito también, sobre todo empleados, que se han dado el trabajo y han hecho bien de leer este decreto y no han encontrado la especificación en la que se detalla que este subsidio debería ir a planilla. Con lo cual se podría interpretar que se saca el monto asignado a cada empresa porque se pide la cuenta de la empresa en función a estos 1.500 soles, de hasta 1.500 soles, la cantidad de empleados y ese 35% que sería abonado a la cuenta de la empresa. ¿Cómo nos aseguramos de que ese empleador agarre ese dinero y pague estas planillas para que en efecto se haga el menor daño en esta cadena de pagos? No es que se va a evitar, porque la cadena de pagos ya se rompió, pero por lo menos que el impacto sea menor. ¿Cómo nos aseguramos de ello? En primer lugar, es un subsidio, no es un bono por el cual el empleador recibe el dinero del Estado y lo paga al trabajador. Entonces, como tú bien dices, va a entrar ese dinero a la cuenta corriente del empleador. Ahora bien, si el empleador, por ejemplo, incumple con el pago del sueldo de abril, o peor aún, entra en suspensión perfecta de labores, alegando que no tiene la liquidez suficiente para pagar el sueldo de los trabajadores, justamente para eso está la SUNAFIL, para que envíe un inspector y verifique lo afirmado por el empleador. De esta manera, si el inspector considera que no es cierto lo que el empleador está diciendo, que se está quedando con el dinero del subsidio del Estado, entonces va a disponer la inmediata reanudación de las actividades en el caso de la suspensión perfecta de labores, o va a obligar al empleador a pagar completo el sueldo si es que la liquidez es suficiente para ello. Claro, pero si el decreto no lo especifica, ahí hay un vacío importante que corregir. Porque el decreto debería no solamente detallar que se hace un porcentaje a través de la planilla, de este tope de 1.500 soles, sino que es un dinero que debe ir destinado directamente a las planillas y no que se debe quedar en la cuenta de la empresa o del empleador. Es de la empresa más bien donde va a ser depositado este dinero. Hay falta corregir esa precisión. Yo creo que la finalidad está clara. La finalidad sí, pero malas intenciones hay siempre también, ¿no? Ese es el gran problema. Y para eso está en SUNAFIL, para verificar que eso no ocurra. Bueno, ojalá sea así. La verdad es que es un contexto muy difícil para todos. Casi siempre en estos casos nos quedamos con un tope en el cual dependemos, y es así, pero a veces lamentablemente es así, de instituciones que fiscalicen y controlen que este dinero que va a ser destinado o debería ser destinado para un fin, que no corra otro destino, ¿no? Porque eso perjudica directamente al trabajador. Ahí todavía hay muchas precisiones que realizar. El tiempo, usted sabe, señor Herrera, es justo en televisión. Le agradecemos mucho. Esta comunicación será hasta más adelante y con más consultas, sin duda. Buenos días. Buenos días, Karina. Son las 8:26. Vamos a hacer una pausa hasta ahora. Regresamos con más.